Bien, tercer bloque de este contrapunto de debates. De alguna manera decíamos en cada una de las intervenciones de nuestros tres invitados, hubo algunos puntos que uno podría pensar que pueden plantear algunas perspectivas que cada uno ve. Pero bueno, directamente vayamos a eso. De acá para adelante, sin vanos futurismos, desde el punto de vista económico, ¿qué observación tiene cada uno para hacer? ¿Qué perspectivas se abren? Claudio, yo creo que todos coincidimos en que esta es una crisis prolongada, una crisis durable. Y es así porque ahora se viene un proceso de desvalorización de capital, de depuración de empresas, de reducción de salarios, de transferencia de ingresos, porque el capitalismo es la única forma, es el único método que conoce para enfrentar conmociones de gran envergadura. Y este es el proceso que se avisora, que no necesariamente va a repetir el estallido de 1929, que es la imagen que siempre aparece a la hora de trazar estos escenarios. Hay cambios importantes, la economía está más internacionalizada, los administradores de la política económica han aprendido a actuar más preventivamente. Hay un elemento de coordinación económica global que tampoco estaba en el pasado. En el G20, en el G15 hay un intento de operar a través de un gasto público keynesiano globalmente más coordinado para atenuar el proteccionismo, para evitar los choques comerciales, pero cualquiera sean los mecanismos que utilicen para frenar los efectos de la crisis está y la crisis se va a desenvolver. Yo creo que su intensidad va a depender mucho de otros dos factores. Un factor va a ser geopolítico-militar. Hasta ahora Estados Unidos ha logrado ratificar el orden imperial bajo su liderazgo, ha logrado comprometer a Europa, Japón en la nueva agresión a Afganistán, y eso también le da un respiro al sistema. Y este orden geopolítico mundial, hay un punto clave que es la relación de Estados Unidos con los BRIC, con las nuevas economías emergentes que tienen reservas en dólares, que tienen acreencias en bonos del tesoro, que tienen recursos importantes para discutir los términos de una nueva moneda mundial. Y puede haber conflictos. Ojo que puede haber, porque hasta ahora lo que está imperando es más bien una tendencia a la asociación, a la cooptación, a la integración de estos nuevos jugadores a cambio eventualmente de algún mayor lugar en el Fondo Monetario o en las Naciones Unidas. Va a haber un ajedrez económico y geopolítico muy complicado, pero no hay que perder de vista lo esencial. Esta no es una crisis como la latinoamericana de los años 80, esta no es una crisis como la del sudeste asiático de 1997, es decir, no es una crisis regionalmente acotada. Esta es una crisis global, sincronizada, cuyos efectos van a afectar al conjunto de la economía mundial y sus impactos estarán signados en última instancia por el factor clave, la reacción social, la reacción popular frente a las agresiones de la clase capitalista y ese elemento, ¿cuál va a ser el comportamiento de los movimientos sociales de la clase obrera mundial frente al periodo que se abre? Ese, como fue siempre, va a ser el componente determinante del curso que adopte esta crisis. Claudio hablaba de los factores geopolíticos, también en un sentido la reacción que puede haber de los sectores populares, tu visión acerca de las perspectivas de esta crisis por la que estamos atravesando. Sí, bueno, mira, yo hay algunas cosas en las que coincido con lo que plantea Claudio. Yo creo que hay en la mesa en general una idea de que la crisis es una crisis fundamentalmente estructural, o sea, que no es una crisis de la coyuntura, ni que como las anteriores que planteaba Claudio. A mí me parece, bueno, por ejemplo, incluso un dato nada más, pero desde el punto de vista de la duración, ya esta crisis lleva 19 meses, con lo cual ya superó a la del 81-82 y a la del 73-75, o sea, en cantidad de tiempo. Pero yo, coincidiendo
en aspectos planteados por Claudio y también por Guillermo, me parece que no es a través de los índices, de los índices económicos, a través del prisma a través del cual hay que mirar la crisis, sino que hay que ver cuáles son los grandes problemas, las grandes fallas estructurales que a partir del desarrollo de esta crisis se han puesto en escena. Y yo creo que dentro de esas grandes fallas estructurales hay sobre todo tres elementos, me parece. Creo que hay uno que quizás sea el más llamativo, que es la forma en que se viene integrando la división mundial del trabajo durante los últimos aproximadamente 20 años. ¿Con qué me refiero a esto? Lo que yo quiero decir es que se fue estableciendo en el desarrollo del último periodo una relación en la cual China, Japón, los países árabes se fueron convirtiendo, bueno, sobre todo China, ¿no?, como novedad, en productores gigantescos de mercancías. Pero sin embargo, con un mercado interno enormemente reducido, no desde el punto de vista de la posibilidad, no de la potencialidad, pero sí enormemente reducido desde el punto de vista real. ¿Y por qué reducido? Por salarios tremendamente bajos. Entonces, por ejemplo, China se convirtió en un productor enorme de mercancías. ¿Y a quién se las vendía? Bueno, Estados Unidos se fue convirtiendo en el gran comprador del mundo. Así como ellos se convirtieron en grandes productores, Estados Unidos gran comprador. Eso estableció un cierto equilibrio desde el punto de vista internacional, un cierto equilibrio desde el punto de vista comercial y político, en todo sentido, desde el punto de vista geopolítico también. Entonces, China, ¿qué pasa? En China se producía mucho más de lo que se consumía, se produce mucho más de lo que se consume. Con eso, ¿qué hacía China? Vendía a Estados Unidos, exportaba a Estados Unidos, y Estados Unidos le compraba y terminaba consumiendo muy por encima de lo que producía Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es una economía con un desahorro terrible. Bueno, esa relación mantenía no solo un equilibrio desde el punto de vista comercial, sino también un equilibrio desde el punto de vista del valor del dólar y de los bonos del Tesoro norteamericano. Eso sustentó las deudas recurrentes del Estado norteamericano durante años. Bueno, eso es lo que se está rompiendo. Eso es lo que no va más. Y eso no va más, no porque lo digamos nosotros, sino porque acaba de haber una cumbre, o sea, no sé si ya terminó, pero se viene desarrollando una cumbre, la cumbre del G2, ¿no?, que son las famosas estas instituciones a las que hacía un poco referencia Claudio, ¿no?, el G20, G2, G8, las distintas nucleamientos de potencia o distintos países, donde yo en realidad creo que más bien no se resuelve nada, como fue por ejemplo el caso de la cumbre pasada del G20, ¿no?, que fue algo realmente intrascendente desde el punto de vista de la economía real. Pero sí quería hacer hincapié en el tema de la reunión de Estados Unidos con China, donde ¿qué le fue decir, qué le dijo Obama a China? Que tenía que cambiar el modelo económico, que no va más, que China no puede seguir siendo un país que exporta mercancías, como las exporta, no lo dijo en esos términos, pero que no puede seguir ese modelo, y que lo que tiene que hacer es recuperar el mercado interno, por supuesto revaluar el yuan, porque lo que quiere Estados Unidos es que China sea menos competitivo internacionalmente, y que arme un mercado interno al que Estados Unidos mismo le pueda vender. Bueno, terminando, cerrando, ¿qué pasa con eso? La clave de China es que un mercado interno necesita salarios altos, y China fue muy importante en la escena internacional todo este último tiempo porque tenía salarios muy bajos, con lo cual era una fuente de plusvalor, es decir, trabajo no pago, infernal. Entonces, Estados Unidos, China no es un país imperialista, y para que China lograra una cosa parecida a esto que estamos planteando, tendría que salir a conquistar otros nuevos mercados, y eso implicaría un conflicto enorme entre distintas potencias, y por supuesto la tendencia general que yo veo en este contexto es a un choque mayor entre las potencias y una lucha más violenta por los mercados, que podría incluso terminar en distintos enfrentamientos y por qué no guerras mundiales. Bien, bueno, Guillermo, queda la respuesta de Guillermo, en el próximo bloque la realizará, y desde ya, bueno, después pasaremos a una tercera instancia donde la gente del público podrá hacer alguna de las preguntas.